Hola, soy Jirey Cano Vázquez, soy aprendiz del curso SENA Administración Documental en el Entorno Laboral y este es mi monólogo acerca de pasos para la recepción, registro, distribución y embalaje de documentos. Cada día en cualquier institución se reciben, registran y archivan cientos de documentos, cartas, demandas, informes, facturas. Detrás de cada uno hay un proceso que garantiza que la información llegue a las manos correctas y se conserve de manera segura. En mi exposición les hablaré sobre cómo se lleva a cabo este proceso, la recepción, registro, distribución y embalaje teniendo en cuenta los formatos físicos y digitales, aplicado a 3 ejemplos de diferente contexto para entender su valor dentro de la gestión administrativa y legal. Comenzaremos con un documento comercial, en este caso factura de pago a proveedores. El primer paso es la recepción o radicación. Se verifica que la factura venga completa y legible. Se comprueba que los datos del proveedor y de la empresa sean correctos. Nombre o razón social, NIT o identificación tributaria, fecha de emisión, número de factura, valor total y descripción de productos o servicios. Se revisa que la factura coincida con la orden de compra o contrato y que los bienes o servicios hayan sido recibido satisfactoriamente. Si todo está correcto, se radica. Esto significa registrarlo oficialmente en el sistema o libro de control con un número de entrada o consecutivo. El segundo paso es el registro. Se anota la fecha de recepción y número de radicado. Se registra el monto, la descripción del gasto en el centro de costos. Se asocia la factura al proveedor correspondiente dentro del sistema. Se genera un comprobante de registro contable para dejar constancia de la obligación de pago. El tercer paso es la distribución. La factura se remite al área de contabilidad para su validación contable y verificación de impuestos. Luego se envía al departamento de tesorería o pagos para programar la transferencia o emisión del cheque. En algunos casos también se envía copia al área solicitante, por ejemplo, compras, para confirmar la recepción del bien o servicio. Cada envío se deja registrado, fecha, responsable y destino para mantener trazabilidad. Por último, el embalaje o archivo. Si es un archivo físico, se guarda en carpetas o archivadores rotulados con el nombre del proveedor o número de factura. Se organiza por mes, año o tipo de gasto. Se asegura que los documentos estén protegidos del polvo, humedad y pérdida. En algunos casos se coloca la factura en una bolsa plástica o sobre para evitar deterioro. Si es un archivo digital, se escanea la factura y se guarda en el sistema de gestión documental o en una carpeta en la nube. Se asigna un nombre estandarizado, solo el personal autorizado, contabilidad o auditoría tienen acceso a esos archivos y se realiza copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de la información. Los libros y documentos contables deben conservarse por un término mínimo de 10 años. Continuando con el siguiente ejemplo, tenemos un documento jurídico como una demanda o notificación judicial. El primer paso es la recepción o radicación. El documento puede llegar de distintas formas, en físico, por mensajería judicial o entrega directa en ventanilla única de correspondencia, en digital a través de un correo oficial o plataforma judicial electrónica. Al recibirlo, el funcionario verifica los datos esenciales, que esté firmado por la autoridad competente, juez, notificador o parte demandante, que tenga fecha de emisión y radicación, que contenga todos los anexos, pruebas, copias, poderes, etc. Luego se le asigna un número de radicado que servirá para identificar y hacer seguimiento al documento dentro del sistema institucional. El segundo paso, que es el registro. Se crea un registro electrónico o físico con los datos claves del documento, número de radicado, nombre del demandante y demandado, tipo de proceso laboral, civil, penal, administrativo, entidad emisora, por ejemplo, juzgado segundo civil municipal, fecha de recepción. Se adjunta una copia digital o escaneada del documento si es posible. En algunos casos, el registro incluye notas o comentarios iniciales del abogado o auxiliar jurídico. El tercer paso es la distribución. Se identifica a quién corresponde el caso según el tipo de proceso o el área afectada. Si es una demanda laboral, se envía al abogado laboral. Si es un tema contractual, va al jefe jurídico o asesor especializado.
Se entrega físicamente, con firma de recibido o electrónicamente por correo o sistema interno. Se registra en el libro o sistema de seguimiento de distribución indicando fecha y hora de envío, nombre de quien entrega y recibe, dependencia o funcionario destinatario. El abogado o área jurídica revisa la demanda, analiza su contenido y prepara la respuesta o defensa dentro del plazo legal. El cuarto paso es el embalaje o archivo. Se forma un expediente físico o digital con todos los documentos relacionados en el caso. En el caso de un formato físico, se guarda en una carpeta rotulada con el número del proceso, las partes y el tipo de caso. Los documentos se numeran, folios, y se organizan cronológicamente. Se almacena en un archivo jurídico cerrado o área restringida, protegida contra humedad, fuego o pérdida. En formato digital, se crea una carpeta electrónica. Se asegura con permisos restringidos solo para personal autorizado. Se realizan copias de respaldo, backups periódicos. Se mantiene la cadena de custodia, es decir, se documenta quién manipula el expediente y en qué momento. Cuando el proceso finalice y se cumple el tiempo de retención, el documento puede ser trasladado al archivo histórico o eliminado según las normas archivísticas vigentes. Por último, tenemos un ejemplo de un documento médico, en este caso el resultado de un examen de laboratorio. El resultado de un examen de laboratorio es un documento médico confidencial que contiene información sobre la salud de un paciente, producto de pruebas diagnosticadas, como examen de sangre, orina, radiografías, etc. Por su naturaleza, debe manejarse con estricta seguridad, precisión y confidencialidad de acuerdo con las normas de protección de datos personales y la ética médica. El primer paso es la recepción o radicación. El documento puede llegar en dos formas: en formato físico, impreso por el laboratorio o entregado en la ventanilla o directamente al médico; en formato digital, a través de un sistema informático o correo institucional. El auxiliar médico encargado realiza una revisión minuciosa, que el documento tenga nombre completo del paciente, número de identificación y código de historia clínica, que incluya la fecha de realización del examen y la fecha de entrega del resultado, que contenga el tipo de examen, por ejemplo, hemograma, glicemia, coprológico, etc. Que esté firmado o autenticado por el profesional responsable, bioquímico, bacteriólogo o médico. Una vez verificado el resultado, se radica o registra oficialmente como recibido, asignándole un número o código dentro del sistema interno del hospital o clínica. El segundo paso es el registro. Consiste en ingresar la información del examen en el sistema de información hospitalaria. Se abre el registro del paciente en el sistema informático. Se vincula el documento al número de historia clínica y se cargan los datos relevantes: nombre del paciente, fecha del examen, tipo de prueba realizada, profesional responsable, código o número de laboratorio. En caso de archivos digitales, se adjunta directamente el documento escaneado o en formato PDF. Si el registro es manual, se anota en el libro de laboratorio o carpeta del paciente. El tercer paso es la distribución. El documento registrado se remite al médico tratante para que interprete los resultados y determine el diagnóstico o tratamiento. En algunos casos también se envía copia al paciente de manera física o a través del portal de resultados en línea. El área de facturación para incluir el servicio en la cuenta del paciente. El archivo clínico si se maneja una copia física. Si el resultado es urgente, se prioriza la entrega inmediata al personal médico por los canales más rápidos, como sistema digital interno o mensajería hospitalaria, y la distribución se deja registrada en el sistema con fecha, hora y nombre del responsable que entrega y recibe. Por último, el embalaje. Si es en formato físico, se incorpora el resultado impreso en la carpeta de historia clínica física del paciente. Se guarda en orden cronológico junto con las notas médicas y órdenes de exámenes. Las carpetas se almacenan en archivadores médicos o estanterías en áreas restringidas del hospital o clínica. Solo el personal autorizado, médicos, enfermeros o archivistas pueden acceder a ella. Si es en formato digital, se guarda una copia electrónica del resultado en el sistema de historias clínicas digitales. El archivo se etiqueta con un nombre estandarizado. El acceso está protegido por usuarios y contraseñas personales. Se hacen copias de respaldo, backups en servidores seguros o en la nube. Es importante también saber que los resultados se conservan durante el tiempo que indican las normas del sector salud, por lo general mínimo 15 años después de la última atención. Se garantiza la confidencialidad y protección de datos personales conforme a la ley de Big Data y las políticas internas.
Para concluir, los procesos de recepción o radicación, registro, distribución y embalaje son esenciales para garantizar una gestión documental eficiente en cualquier tipo de organización. Sin importar el contexto, sea administrativo, jurídico, comercial o académico, cada documento requiere un tratamiento responsable que asegure su autenticidad, trazabilidad, confidencialidad y conservación. Una buena administración documental no solo facilita el acceso a la información, sino que también contribuye a la transparencia, el control interno y la toma oportuna de decisiones. Muchas gracias.